Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Espero que estén súper bien y con la mejor energía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, está dando mucho de qué hablar y ha tenido a muchísimas personas con el corazón en un puño y la boca abierta. Hablamos de una de las parejas más mediáticas y a la vez más enigmáticas del panorama del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Ya saben cómo va esto, ¿verdad? Las redes sociales, los medios, los fans, todos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada me gusta, de cada comentario. Y es que cuando dos personalidades tan fuertes, tan carismáticas y con una química que traspasa la pantalla se unen, la expectación es mayúscula. Pero hoy no vamos a hablar solo de esa chispa inicial, de esos momentos de ensueño que nos hicieron soñar a todos con una historia de amor de película. Hoy vamos a meternos en un terreno un poquito más delicado, pero fascinante al fin y al cabo, el perdón. Se habla mucho, se especula todavía más, y la pregunta que resuena en muchas conversaciones es, ¿cuántas veces puede perdonar una persona? ¿Hasta dónde llega la paciencia? ¿Existe un límite en el amor? Y aplicado a nuestra pareja protagonista de hoy, la historia que vamos a desentrañar es la de Demet Özdemir y Can Yaman, y cómo, supuestamente, Demet ha tenido que recurrir al perdón, nada más y nada menos que 3 veces. Y lo más intrigante es esa frase que parece marcar el final de un ciclo, otro error y se acabó. Así que prepárense, acomódense porque vamos a analizar esta historia, a tratar de entender qué ha podido pasar, qué significa este posible patrón de comportamiento, y qué nos dice todo esto sobre las relaciones, sobre la fama, y sobre nosotros mismos como observadores. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante y a construir esta comunidad tan genial que tenemos. Vamos a empezar desgranando un poco el contexto. Demet Özdemir y Can Yaman se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable. Las redes sociales explotaron con imágenes, vídeos y, por supuesto, rumores. Eran la pareja perfecta, la que todos querían ver junta, tanto en la ficción como en la vida real. Y efectivamente su relación sentimental se confirmó, llenando de alegría a sus seguidores. Pero como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones se viven bajo un microscopio. Cada detalle, cada gesto, cada ausencia es analizada al milímetro. Y aquí es donde entra la parte de los supuestos errores y el consiguiente perdón. Porque, según se ha filtrado y rumoreado en diversos medios y plataformas de entretenimiento, la relación entre Demet y Can no ha sido un camino de rosas constante. Se habla de altibajos, de reconciliaciones y de múltiples ocasiones en las que Demet habría tenido que pasar por alto ciertas cosas. La cifra de 3 veces no es algo que haya salido de la nada. Ha sido el tema recurrente en muchos portales de noticias de entretenimiento, especialmente en Turquía y en páginas dedicadas a noticias de celebridades en español. Se especula que ha habido 3 momentos clave en los que la relación estuvo en un punto crítico, y en cada uno de ellos, Demet habría decidido dar una nueva oportunidad a Can. ¿Pero cuáles podrían haber sido estos supuestos errores? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, y es importante decirlo. No tenemos confirmación oficial de Demet ni de Can sobre los detalles exactos. Sin embargo, basándonos en las informaciones que han circulado, podemos inferir algunas posibilidades que son comunes en relaciones de alto perfil. Por un lado, está la presión mediática. Estar constantemente en el ojo público con paparazzi siguiendo cada paso, con la prensa analizando cada encuentro y cada desacuerdo, puede ser insoportable para cualquier pareja. La falta de privacidad, las cámaras siempre presentes, los rumores que se crean a partir de una simple foto, todo esto puede generar un estrés enorme en una relación. Quizás algunos de los errores pudieron estar relacionados con la forma en que Can, con su personalidad a veces arrolladora y su naturaleza de estrella internacional en ascenso, manejaba esta presión. O quizás la forma en que gestionaba su tiempo, que con una carrera tan demandante es un bien muy preciado. Por otro lado, también se han rumoreado supuestas infidelidades o coqueteos excesivos. Esto es algo que lamentablemente ocurre en muchas relaciones, y en el mundo de la fama, donde hay tantas oportunidades de conocer gente nueva, y a menudo en entornos de fiestas y eventos sociales el riesgo puede ser mayor. Si estos rumores fueran ciertos, hablamos de una situación muy delicada. Perdonar una infidelidad, o incluso un coqueteo que cruza una línea,
requiere una fortaleza emocional y una voluntad de seguir adelante que no todos poseen. Y si Demet lo ha hecho en 3 ocasiones, como se sugiere, esto habla de un nivel de perdón y de un deseo de mantener la relación que es admirable o quizás preocupante. También puede tratarse de diferencias irreconciliables en cuanto a planes de futuro, estilos de vida o prioridades. A veces, incluso cuando hay mucho amor, las 2 personas pueden simplemente no ser compatibles a largo plazo. Y es posible que en ciertos momentos uno de los 2, o ambos, hayan tomado decisiones que hirieron al otro, o que demostraron una falta de consideración. Y el perdón en estos casos se trataría de superar esas diferencias y encontrar un punto medio. La frase clave, la que marca el tono de esta parte del debate, es «otro error y se acabó». Esto sugiere un límite, una advertencia. Es como si Demet le hubiera dado a Can un ultimátum, o como si ella misma se hubiera puesto un límite interno. Significa que si bien ha sido capaz de perdonar en el pasado, ha llegado a un punto en el que sabe que no podrá hacerlo indefinidamente. Hay una línea roja que si se cruza, terminará la relación. Y esto es algo muy humano, ¿verdad? Todos, en mayor o menor medida, hemos estado en situaciones similares. Tenemos una persona que queremos, que nos importa mucho y comete un error. Le damos una oportunidad. Vuelve a ocurrir y quizás le damos otra oportunidad. Pero llega un punto en el que el dolor o la decepción se vuelven demasiado grandes, y sabemos que no podemos seguir así. En el caso de Demet y Can, el hecho de que se hable de 3 perdones y de una advertencia final, nos hace pensar en varios escenarios. Podría ser que Demet ame profundamente a Can y esté luchando por hacer que la relación funcione, a pesar de las dificultades. Podría ser que ella sea una persona muy tolerante y comprensiva, que cree en segundas oportunidades. Y esto es más inquietante, podría ser que el patrón de comportamiento de Can sea repetitivo, y que Demet esté atrapada en un ciclo de esperanza y decepción. Lo que sí es seguro es que si estas informaciones son correctas, la fortaleza de Demet Özdemir es digna de admiración. Mantener una relación bajo el escrutinio público es ya de por sí un desafío, pero hacerlo mientras se navega por supuestos errores recurrentes y se toma la difícil decisión de perdonar una y otra vez, requiere una entereza emocional tremenda. Ahora, ¿qué significa para nosotros como observadores esta historia? Primero, nos recuerda que incluso las relaciones que parecen perfectas en la pantalla o en las redes sociales, son en realidad complejas, humanas, y están llenas de desafíos. Nos enseña que el amor no siempre es un cuento de hadas, y que requiere trabajo, comunicación, y sí, también perdón. Segundo, nos hace reflexionar sobre nuestros propios límites en las relaciones. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a perdonar? ¿En qué punto debemos decir basta? Es una pregunta personal, que cada uno debe responderse a sí mismo, pero que historias como estas nos invitan a meditar. Y tercero, nos muestra la dualidad de la fama. Por un lado, te da la plataforma para brillar, para inspirar a millones. Por otro, te expone de tal manera que tus errores, si los cometes, se convierten en noticia mundial. La vida privada se convierte en un espectáculo público y las decisiones personales, como el perdón, son analizadas por extraños. La frase «otro error y se acabó» es poderosa. Es una declaración de intenciones, un límite autoimpuesto. Es la señal de que la paciencia tiene un fin, y que el amor propio, en última instancia, debe prevalecer. Si Demet ha llegado a este punto significa que está priorizando su bienestar, su dignidad y su futuro. Y aquí es donde podemos empezar a cerrar esta conversación. Hemos explorado la figura de Demet Özdemir y Can Yaman, hemos desglosado el rumor de los 3 perdones y la advertencia final, y hemos reflexionado sobre lo que esto significa en el contexto de su relación y para nosotros como observadores. Lo que queda claro es que independientemente de la veracidad absoluta de cada detalle filtrado, la historia nos invita a pensar. Nos recuerda que las relaciones son un viaje a veces turbulento, y que el perdón es una herramienta poderosa, pero que debe usarse con sabiduría y autoconciencia. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de poner límites y de priorizar nuestro propio bienestar. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que les haya dado que pensar. Me encantaría saber su opinión al respecto. ¿Creen que es posible perdonar tantas veces? ¿Cuál es el límite para ustedes? Déjenme sus comentarios abajo, que leo todos y me encanta interactuar con ustedes.
Si les ha gustado este vídeo y les parece interesante el contenido que traemos al canal, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos motiva un montón. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que les pueda interesar esta historia, y si aún no lo han hecho, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.